La fertilización in vitro es la técnica que permite fertilizar óvulos de manera artificial, mediante la inyección de un espermatozoide a un óvulo. Este es uno de los métodos más usados para que las parejas con problemas de fertilidad puedan tener hijos propios. La posibilidad de acceder a esta técnica ha sido declarada como un derecho humano por múltiples organismos internacionales. En nuestro país, la práctica se legalizó por un decreto ejecutivo del Ministerio de Salud en 1995 y se practicó normalmente hasta el 2000, cuando, argumentando violaciones al derecho de la vida, se aprobó un recurso de inconstitucionalidad. Por esta razón, varias familias acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual sentenció al país en 2012 por la violación al derecho a acceder a la técnica. Es por ello que en 2015, el Poder Ejecutivo emite un decreto para permitir la técnica. Este ha permitido que el país avance para cumplir con la sentencia de la Corte, luego de casi 3 años de haberse emitido. ¿Pero qué opina la población nacional sobre el tema de fertilización in vitro? Pienso que todo el mundo tiene derecho, ¿verdad?, a tener sus hijos. Lo que pasa es que esto ya lleva a una política interna de lo que es las leyes en Costa Rica y los recursos con los que cuenta la institución como la Caja para financiar ese tipo de procedimientos muy costosos. Yo siento que se puede utilizar los recursos en otras cosas. Y es que en realidad es un tema delicado, porque a nivel religioso es como prohibido, ¿verdad? No ven con malos ojos, en realidad, por el costo que se genera, ¿verdad? De los intentos que se requieren para que se logre un feto como tal. Bueno, sinceramente nunca me lo he cuestionado, pero me parece que todos tenemos derecho a reproducirnos y buscar las formas más apropiadas para hacerlo, siempre y cuando haya respeto. Bueno, yo entiendo a las madres que no tienen hijos, ¿verdad? Es muy bonito tener hijos y todo, pero yo creo que si Dios no nos manda hijos, Él sabrá por qué. Realmente sí es un parte de los derechos humanos, es necesario que se implemente en el país, sin embargo también hay que observar la capacidad que tenga el Estado para hacerlo. O sea, desde mi punto de vista personal sí es necesario, o sea, es un derecho que debe otorgarse, sin embargo hay que sopesarlo con la capacidad organizacional. Es decir, que la gente que tenga la oportunidad, porque es muy cara, no todo el mundo tiene la oportunidad de pagar eso, que lo haga, ¿verdad? Porque es una oportunidad para hacer crecer la familia. Hola, les damos la más cordial bienvenida a una edición más del programa Sobre la Mesa. Hoy conversaremos sobre uno de los temas que ha estado en la agenda de discusión nacional con mucha intensidad. Conversaremos sobre las perspectivas e implicaciones de la fecundación asistida y con ello hemos invitado a un panel muy interesante a quienes Marcela, a quienes ustedes ya conocen, los presentará y las presentará. Hola. Bueno, como ustedes saben, esta es una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR, y por eso además hemos querido invitar a 2 expertos y 2 expertas en el tema para que nos den luces sobre un tema que es tan polémico y que ha estado en la palestra. Para eso tenemos al doctor Claudio Regueira, que es miembro de la Comisión de Reproducción Humana del Colegio de Médicos de Costa Rica, a doña Gabriela Arguedas, profesora e investigadora en temas de género y bioeticista de la Universidad de Costa Rica, al doctor Alejandro Leal, doctor en genética humana, máster en bioética y biología y catedrático también de nuestra casa de estudios, y a Adriana Astúa, que es licenciada en psicología. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Quisiera iniciar, don Claudio, si usted me permite, citando un pasaje de la novela de Aldous Huxley, que dicen que es uno de los primeros autores de ciencia ficción que empezó a hablar de este tipo de reproducción asistida. La novela de Aldous Huxley se llama Un Mundo Feliz, y él, al describir la fábrica donde él se imaginaba que estaban produciendo a los niños y a las niñas, decía: alegres eran las canciones que tarareaban las muchachas inclinadas sobre los tubos de ensayo. Los predestinadores silbaban mientras trabajaban
y en la sala de fecundación se contaban chistes estupendos por encima de los frascos vacíos. Don Claudio, de la ficción a la realidad, ¿cuál es el origen de esta técnica? ¿Cuál es la historia que nos tiene hoy conversando sobre este tema? Claro, esto, bueno, sabemos que se unen dos ingleses a mediados de los años 70, un biólogo, que es el doctor Robert Edward, que fue catalogado, le dieron el premio Nobel, y un ginecólogo que era Patrick Steptoe, que ellos estuvieron trabajando en esto, y fue como nace Louise Brown, que es la primera persona que nace producto de este procedimiento, que en un inicio era completamente diferente que lo que conocemos ahora. Obviamente el pasaje se circunscribe mucho a la idea que tenían en aquel momento, porque le decían bebé probeta, ¿verdad? Y realmente no usamos tubos de ensayo en la técnica actual, se usan otros instrumentos, pero está bien, y me encanta el pasaje donde dice que se contaban chistes porque esto es vida. A final de cuentas es una técnica que trae vida, es una técnica que trae seres humanos, y nos alegra mucho poder ayudar a parejas, a mujeres que no han logrado embarazos por relaciones sexuales, que tienen una condición que los hace tributarios a una técnica como estas. Obviamente que nos alegra cuando lo logramos, pero nos alegramos cuando tienen el dinero para poder salir del país a hacerlo. Quisiera nada más decir que deberíamos estar discutiendo en este momento cómo es que lo vamos a hacer. Ya no tenemos que discutir si estamos a favor o en contra. Hay una resolución de una corte internacional que hay que respetar, que hay que hacer cumplir, y eso es lo que tenemos que discutir en este momento, cómo lo vamos a hacer. Don Alejandro, tal vez sería interesante que usted nos explique un poco en qué consiste la técnica, ¿verdad? Porque se habla mucho de que, bueno, que es la fertilización, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué es lo que eso significa desde el punto de vista médico? Bueno, primeramente se induce a la mujer a una superovulación. No debe producir una cantidad importante de ovocitos que van a ser fecundados. Estos van a ser fecundados extracorpóreamente, como explicaba Claudio ahora. Y después el equipo médico normalmente decide cuántos embriones va a transferir de acuerdo a las necesidades que tiene la mujer, la edad, las condiciones que tiene, y transfiere un número, pueden ser 2, 3, 4, 5 embriones, depende del país y de las circunstancias. Y después se espera ver si alguno se implanta, alguno de estos embriones, y se le da un monitoreo adecuado para tratar de que esa implantación sea exitosa. Lo que sí es importante entender, porque en el ideario del costarricense está en que se produce un embrión, ese embrión se transfiere y ese embrión empieza a desarrollarse, pero la realidad de la técnica es otra. Si uno analiza la literatura científica, se da cuenta que la mortalidad embrionaria es muy alta. Y estamos hablando de que los embriones que se transfieren, más o menos, sin contar los que se congelen o los que se descartan, la mortalidad de los transferidos puede andar en el orden del 85-87%. Entonces la mortalidad embrionaria es importante, y entonces, aunque hay una resolución de la Corte Interamericana, lo que está en el debate público es el tema de que los jueces pueden haber dicho lo que dijeron, pero uno puede tener reparos éticos para una técnica así. Y, doña Gabriela, desde ese punto de vista, don Claudio ahora nos decía que digamos, del inicio ahora la técnica ha cambiado. ¿Cuáles son los avances que permiten que podamos decir que digamos, se han sufrido cambios, los avances científicos que permiten que, digamos, hoy se haya, digamos, distribuido por el mundo la práctica? Bueno, en primera instancia, con esta técnica de la fecundación in vitro, pasa lo mismo que pasa con cualquier otra técnica médica o terapéutica. Cambia en el tiempo conforme vamos teniendo más información y más control sobre los procedimientos. Entonces no tendríamos que ver esta situación como ajena
a lo que es el avance científico-tecnológico general. Entonces, hay mayor precisión, hay mayor control, hay mayor conocimiento sobre los riesgos y sobre cómo controlarlos. Por ejemplo, hace tal vez unos 10 o 15 años se presentaban más problemas por síndrome de hiperestimulación ovárica, por el tipo de drogas, de hormonas que hay que darle a la mujer que se va a someter a la extracción de óvulos, y teníamos problemas en ese sentido, incluso hubo muertes por síndrome de hiperestimulación ovárica, pero ya se maneja mejor el tipo de drogas que hay que usar, las concentraciones, hay mayor conocimiento, hay mayor control, hay también mayor posibilidad de negociar bien con las personas que van a participar de este procedimiento para que el consentimiento informado realmente sea informado. Entonces van disminuyendo los riesgos, van disminuyendo los efectos adversos y se va mejorando también la comunicación y la transparencia entre los oferentes de los servicios y las personas que se van a someter a este procedimiento. Entonces, como tenemos más información y tenemos más claridad, bueno, también podemos decir que la aplicación de la técnica es más segura. Por supuesto, eso también va a depender del entrenamiento que tengan las personas que van a desarrollar este tipo de procedimientos. Por eso es tan importante que sea gente que esté constantemente actualizada, que sea gente que además también tenga buena formación en ética, que sea un equipo interdisciplinario, pero las cosas por supuesto que han cambiado para mejorar el procedimiento, como ha pasado con cualquier otra técnica médica, como ha pasado con trasplantes de órganos, como ha pasado por ejemplo con la terapéutica para VIH-Sida. A mí me parece interesante que de alguna manera haya como un aura en torno a esta técnica como muy similar a como si estuviéramos hablando de algo de ciencia ficción, ¿verdad? Y yo creo que hay otras técnicas científicas, otras técnicas médicas que pueden ser todavía más cercanas a la ciencia ficción que esta, pero de alguna manera sigue generándose un aura en torno a esto, y yo creo que tiene que ver con de alguna manera la socialización que tenemos que nos hace ver el inicio de la vida y el fin de la vida como algo sumamente misterioso, y tenemos que verlo como algo que forma parte de la reproducción de la vida misma en el planeta, ¿verdad? Un poco como para poder verlo con menos dramatismo, con más calma, y poder apreciar el detalle de la situación sin demasiado temor, pero con respeto. Doña Adriana, doña Gabriela planteaba como algunos elementos de riesgos que se han dado históricamente y que se podrían plantear. ¿Cuáles serían como los principales riesgos que uno podría identificar con respecto al uso de la técnica? Bueno, tendríamos que conversar primero cómo clasificarlos, ¿verdad? Creo que es muy importante porque dentro de mi especialidad he visto en mi consulta clínica parejas que han tenido alguna dificultad para poder reproducirse y entonces experimentan cualquier cantidad de síntomas, ¿verdad? Mucha ansiedad, mucho estrés, angustia, frustración. Esto a veces sin tener de por medio todavía un diagnóstico, ¿verdad? Cuando se les logra decir, por lo menos, bueno, llevan 3 años intentando, 5 años, 10 años intentando tener un bebé y no lo logran, entonces incluso empieza la parte de culpabilidad también, ¿verdad? Sí, claro. De esta parte de frustración, de que me señalan, de que todos en mi familia tienen hijos y yo no. Entonces, cuando me preguntas por las complicaciones, hablamos desde una parte somática, ¿verdad? De cómo le digo a mi cuerpo, creo alergias, creo gastritis, creo colitis, creo un montón de reacciones físicas que tienen que ver con mi parte emocional, ¿verdad? Entonces, complicaciones, como mencionaba doña Gabriela ahora, desde la parte de hiperestimulación ovárica, si para las mujeres, hablando en términos de la mujer meramente, ¿verdad? Ya es a veces complicado manejar nuestros movimientos hormonales durante el mes. Ahora imagínate lo que significa tener un bombardeo hormonal mucho más fuerte, ¿verdad? Entonces, si de repente, y sé que todas las mujeres que nos están escuchando han tenido de repente en algunos momentos estos cambios fuertes, donde han tenido complicaciones con su pareja también, o para manejar su propio equilibrio emocional. Ahora imagínate sabiendo que estoy exponiéndome a una técnica que no sé si me va a traer el resultado que yo quiero. Y segundo, el cómo voy a manejar mi cuerpo y mis emociones también para poder llegar a este resultado. Entonces yo lo clasificaría como en varias áreas, ¿verdad? Bueno, estamos en Sobre la Mesa hoy analizando el tema de perspectivas e implicaciones con respecto a la fecundación asistida. Vamos a hacer la primera pausa de esta noche y ya regresamos.
Continuamos en Sobre la Mesa, analizando el tema de perspectivas e implicaciones con respecto a la fecundación asistida. Antes de ir a un corte estábamos, ¿verdad?, haciendo como la contextualización de qué es lo que esto significa. Tal vez a mí me interesaría, doña Gabriela, que usted nos cuente qué otros países, además de Costa Rica, tienen una sentencia parecida, digamos, por algún otro organismo que no permita esta técnica, ¿verdad? Porque he escuchado, digamos, en algunos espacios que son unos, después son otros. Quisiéramos saber qué otro país, digamos, no la está aplicando. De la misma manera, y hasta donde yo tengo conocimiento, de la misma manera en que ha sido sentenciado Costa Rica, yo creo que no hay otro país en el mundo, porque esta sentencia la emite un tribunal superior de derechos humanos que tiene jurisdicción sobre el país, y la sentencia la emite en razón de que hay una prohibición total para aplicar la técnica. Entonces, hay una diversidad de marcos regulatorios en los diversos países. Concentrémonos solo, digamos, en Occidente. Países que tienen regulaciones más estrictas, países que tienen regulaciones más flexibles, países que tienen un organismo específico para tratar la materia. Por ejemplo, el caso de Inglaterra, que tiene una agencia especial para regular lo que tiene que ver con fertilidad humana y embriología. Entonces, las regulaciones varían, ¿verdad? Y podemos tener varios ejemplos, pero en ningún país se había prohibido de manera absoluta la aplicación de la técnica a través de una acción de inconstitucionalidad que generó la derogatoria del decreto que habilitaba la técnica. La sentencia... Hay otro país, Libia. Lo que sí es el único país en el mundo donde se permitía la técnica y después se prohíbe. Es Costa Rica. Es Costa Rica. Sí. Sí. Libia siempre ha estado... Sí, en Libia no se puede hacer. Bueno, Claudio, ¿por qué el país, digamos, lo permitía? Hay una resolución de la Sala Constitucional, se prohíbe y el país es sancionado y nos obliga a volver al pasado? ¿Qué es lo que pasó ahí en ese contexto? Yo pienso que es una interpretación de leyes, de derechos, que eso es una interpretación en donde la Sala Constitucional lo que dijo es que se estaba sometiendo a un riesgo desmedido de muerte a los embriones que se estaban transfiriendo. Era otro momento, era otra técnica completamente diferente. Y a diferencia, quiero decirle que la técnica en este momento busca en el mundo hacer la transferencia de un solo embrión. Entonces ya transferir, es más, 3 embriones se pueden transferir en una mujer de más de 40 años que ha tenido varias fallas. Pero en general lo que andamos buscando es la transferencia de un único embrión. En aquel momento lo que se permitía era poner a fertilizar 6 óvulos y todos los embriones que diera se transferían. Entonces, la forma como lo interpreta la Sala Constitucional en aquel momento es, esos embriones que se están transfiriendo no todos van a sobrevivir. Entonces los están sometiendo a un riesgo de muerte mayor. Eso, bueno, estoy haciendo un resumen muy rápido, ¿verdad? Claro. De algo que se puede, o sea, que podemos durar horas conversando, pero bueno, esa es la interpretación, inclusive parte de lo que dice la Sala Constitucional y no se puede hacer leyes bajo esto. Entonces, claro, eso es lo que lleva a las parejas en aquel momento a ir a un organismo superior, el organismo superior para Latinoamérica en derechos humanos, la Corte, y ahí es donde viene todo el proceso. Don Alejandro, en realidad... Algo que es muy importante entender es que sí existe, por ejemplo, lo que es esa técnica que es Selective Single Embryo Transfer, que se busca escoger un embrión que esté en buenas condiciones para ser transferido, pero la probabilidad de éxito de esta técnica es muy reducido, por lo que se repiten normalmente otros ciclos. O sea, por ejemplo, ¿cuál sería el procedimiento? Dado que la superovulación es peligrosa, entonces se induce una sola vez la superovulación. Obtienen los óvulos, se producen los embriones, se escoge el que morfológicamente promete más, se transfieren, los otros se crioconservan, ¿verdad? Entonces, la técnica de transferir solamente 1 o 2 existe, pero lo que va a ocurrir entonces es que los embriones van a tener que ser congelados, ¿verdad? La
crioconservación de embriones, y eso nuevamente levanta un problema ético de qué pasa con esos embriones si luego ya no quieren ser transferidos, si se muere la señora cuando están los embriones crioconservados, si estos después de 5 años van a ser dados en investigación, si van a ser donados. Entonces nuevamente la técnica ha cambiado, pero levanta otros problemas éticos. Y otro asunto interesante es en referencia a algo muy interesante que venía de Aldous Huxley, el tema de la reproducción humana. Si nosotros agarramos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la aplicamos, por ejemplo, a la clonación humana que ya es posible desde el año 2013, que se hizo el primer clon en humanos, podríamos decir que los mismos principios que están envueltos en la condena de la Corte contra Costa Rica podrían ser utilizados para favorecer la clonación reproductiva. ¿Por qué? Porque dice la Corte que el embrión, mientras no esté implantado, no es sujeto de derechos. La concepción la define como idéntica a la implantación del embrión en el útero, y lo que pase antes de la implantación para la Corte, eso es nada, una cochinada que está ahí, esos embriones humanos. Y después tampoco le reconoce que el embrión, una vez implantado, tenga derechos absolutos, sino que son graduales la adquisición de estos derechos. Entonces estamos de frente con una transformación de lo que es la observación del derecho a la vida, y los mismos argumentos que hoy podríamos utilizar para defender este tipo de reproducción asistida podrían ser utilizados dentro de 50 años para defender la clonación reproductiva. Doña Gabriela, ¿la Corte se refiere exactamente a lo que don Alejandro se está refiriendo? No lo dice de esa manera, esa es una interpretación, en mi opinión, que está haciendo Alejandro, porque la Corte en ningún momento dice que un óvulo fecundado o una mórula o un blastocisto es cualquier cosa. No, de hecho la Corte dice claramente que es valioso, que hay que entender que ese estadio inicial representa, ¿verdad?, el inicio de algo que luego terminará progresivamente en el nacimiento de un ser humano y que merece consideración. Sin embargo, dice, no tiene los mismos derechos que una persona nacida, y la consideración moral hacia un embrión no está por encima de la consideración moral a las personas con historia. Lo voy a decir de esta manera, las personas que ya están en el mundo. Eso para aclararlo. Entonces sí hay, claro que sí, en la sentencia elementos para entender que no estamos lidiando con un objeto inanimado como una mesa, como una taza, o como un simple tejido, como si estuviéramos enfrente, por ejemplo, de un cultivo celular. Eso es una cosa. Luego, me parece que aquí estamos escuchando un ejemplo más de lo que se conoce en lógica como la falacia de la cuesta resbaladiza, ¿verdad? Es decir que si hacemos A, vamos a llegar a Z. Lo que pasa es que entre A y Z hay muchas letras y hay que demostrar de una manera razonada que ese es el camino que vamos a seguir. Entonces no hay nada que nos permita en este momento afirmar que si la fecundación in vitro se aplica en Costa Rica, mañana vamos a tener clonación humana reproductiva. En ningún momento, en ningún lugar del mundo está aprobada la clonación humana reproductiva. Y para que demos esa discusión, les aseguro que vamos a tener que pasar por muchísimos filtros, y hay personas que estamos absolutamente de acuerdo con respetar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no estamos de acuerdo con la clonación humana para propósitos reproductivos. Ese tipo de generalizaciones es problemática y ese tipo de generalizaciones está obstruyendo que nos concentremos en lo que nos tenemos que concentrar ahora, como lo dijo don Claudio hace un rato, que es cómo vamos a regular la fecundación in vitro en Costa Rica. Y hay otra cosa, me parece que hablar de pérdida embrionaria con respecto a la fecundación in vitro es de alguna manera inducir la idea de que no hay pérdida embrionaria por la vía, digamos, natural de cómo se producen las fecundaciones de los óvulos cuando no hay intervención tecnológica. Hay todos los días, vamos a decirlo así, todos los días hay pérdida embrionaria y las mujeres ni siquiera se dieron cuenta que uno de sus óvulos se había fecundado y sencillamente parece que viene la menstruación, que se adelantó la regla o lo que fuere, y ahí se perdió un embrión porque, bueno, no era viable por lo que sea. La naturaleza también, entonces en ese sentido podríamos decir, es igualmente ineficiente, ¿verdad? Creo que tenemos que concentrarnos en discutir con apego
a la evidencia empírica y no solo pensando en la ciencia ficción. Bueno, tenemos que hacer una pausa en este momento. Vamos a hacer entonces una pausa y ya regresamos en Sobre la Mesa. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy conversando sobre las perspectivas e implicaciones de la fecundación asistida. Adriana, usted ahora nos estaba a punto de hacer referencia a la conversación que teníamos hace unos segundos sobre esta polémica que hay de si un embrión fecundado y no, ¿cómo se llama la palabra? Ya déjeme buscarla aquí. Implantado representa un sujeto con derechos o no. Claro, tenemos que tener muy en claro, y como decía doña Gabriela, referirnos a la evidencia científica. Cualquier libro de embriología nos da la evidencia científica de que somos personas humanas, seres humanos, desde el momento de nuestra concepción. Toda la información genética que necesitamos para saber qué color de cabello, qué color de ojos, cuáles van a ser esos rasgos principales de nuestra vida, los tenemos definidos desde el momento de la concepción, y ese momento de la concepción es muchísimo antes del momento de la implantación. Entonces, no se le agrega absolutamente nada a ese conjunto básico de vida que nos lleve a ser lo que somos hoy en día cualquiera de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a decir que no es persona y que no merece la misma calidad de derecho que quien tiene 7 meses de gestación, o quien tiene 9 meses y 39 semanas de gestación, o quien está recién nacido? No debería haber diferenciación en la parte de derechos humanos. Si defendemos los derechos humanos, lo cual yo también me considero totalmente defensora de los derechos humanos, pero de todos los seres humanos. No se vale decir que unos, porque están muy pequeñitos y solamente los podemos ver mediante un microscopio, no los vamos a defender, así como defendemos a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, que dicho sea de paso, y me encanta tocar este tema en ese tipo de programas, porque hay países donde las personas con discapacidad cada vez son menos, y aquí en Costa Rica nos jactamos y nos sentimos súper orgullosos de nuestra población con discapacidad, cuando nos traen el cuello lleno de medallas, ¿verdad? Porque decimos, sí, estos son nuestros representantes en Costa Rica. ¿Qué pasa? Hay países, y es parte de lo que se quiere implementar aquí con ciertas técnicas, donde, o por lo menos en un proceso de fecundación in vitro, elegimos al que morfológicamente pinte mejor en desarrollo. Es decir, ¿cuál sería la diferencia para después aprobar una cuestión donde podamos elegir el que venga con algún tipo de malformación, o que por una técnica médica podamos definir si trae síndrome de Down o no? Entonces aquí es donde, de repente me estoy extendiendo un poco, lo entiendo, pero quisiera abarcar, ¿verdad?, como toda la visión de que algo tan sencillo como embriología humana nos dice que somos seres humanos desde el momento de nuestra concepción, es algo que no podemos negar. Y entonces el manejo que hacemos con estos embriones, implantados o no implantados, debería ser de sumo respeto. Sí, don Claudio, usted se quería referir, ¿verdad?, un poco a lo que se estaba hablando antes, y también nada más agregar que también al colegio se le hizo, al colegio médico, la consulta con respecto al decreto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían como los elementos con respecto al decreto? Primero hay algo muy importante. Morfológicamente no podemos reconocer cuál embrión va a desarrollar un síndrome de Down, o cuál va a ser una mujer, un hombre, o una trisomía o una polisomía. No se puede, ¿ok? Entonces, uno de los problemas más serios que ha habido hasta ahora es ese: seleccionar el embrión a transferir morfológicamente no nos asegura que estamos transfiriendo un embrión genéticamente sano. ¿Okay? Y sí, ya en este momento hay suficiente evidencia en donde sabemos que un porcentaje muy importante de los embriones que se forman a partir de fertilización in vitro, que es los que podemos estudiar, dependiendo la edad de la paciente,
tienen problemas cromosómicos o no. Tan importante como esto, que para mí cuando lo leí fue realmente impresionante. Y no sé si ustedes lo saben, a los 30 años de edad de la mujer, el 25% de los embriones son genéticamente anormales, 25%. ¿Ok? A los 40 años, un 60% es anormal y solo un 40% es normal. Y aquí podemos seguir hablando de cómo va disminuyendo las posibilidades. Entonces, morfológicamente, no podemos escoger cuál es el embrión que va a poder generar un embarazo o no. Llama la atención, además, la trisomía 21, el síndrome de Down, no es la más frecuente. Es la menos frecuente, bueno, es la más frecuente que sobrevive, que nace, claro. ¿De acuerdo? Pero no es la más frecuente que estamos encontrando. Yo estoy de acuerdo en que se han transferido muchos embriones que no han generado embarazos y posiblemente lo que Alejandro dice es cierto para una técnica que ya no estamos utilizando. Inclusive en este momento tenemos un dicho, más no es mejor. No es cierto que entre más óvulos y entre más embriones tengamos es mejor. Eso no es cierto. Cada vez se están usando menos medicamentos, cada vez estamos necesitando menos óvulos para lograr embriones de buena calidad que puedan generar un embarazo. Perdón, no le contesté su pregunta. Sí, solamente quería aclarar, cuando menciono, ¿verdad?, que probablemente esto nos puede llevar entonces en un futuro utilizar otras técnicas que también se ha puesto en la palestra en Costa Rica, por ejemplo, como el aborto, donde sí, ¿verdad?, ya no es un embrión, sino un feto de diferentes tiempos en semanas, donde sí pueden elegir. Aquí sí que hagamos una diferencia muy grande, no metamos aquí el aborto, por favor, y no metamos la clonación. En realidad estamos hablando de fertilización in vitro. Entonces es que hay un problema muy serio con esto, porque cuando hacen las preguntas a la ciudadanía, ya hacen esa misma relación, fertilización in vitro, aborto, y no puede ser. Es que, perdón, yo me refería a esto en el sentido cuando dijimos de cuando empezamos a ser seres humanos, desde el momento de la concepción. Y lo que estamos hablando en fecundación in vitro es de concepciones in vitro, ¿verdad? Tal vez don Alejandro desde hace un ratito quería referirse, pero tal vez si le damos la palabra, ¿verdad?, para no monopolizarla por este ladito. Sí, aquí hay una cuestión también que es muy importante tener en cuenta. Por una parte son la cantidad de embriones que se pierden en fecundación in vitro y también la cantidad de enfermedades que se producen. En el caso de in vitro hay publicaciones recientes que indican en que el riesgo aumenta para ciertas enfermedades de una manera significativa en el caso de la reproducción asistida con respecto a fertilizaciones normales, por ejemplo enfermedades que se conocen como de origen epigenético, y se ha encontrado también una mortalidad de embriones importante aún con la manera en que se produce la fertilización in vitro actualmente. Y es muy importante tener en cuenta que las comparaciones que uno haga con las circunstancias naturales tiene que documentarlo con estudios científicos que digan que son comparables la cantidad de muertes que se producen in vitro con la cantidad de muertes que se producen a nivel natural. Porque uno lo puede decir, pero es necesario aportar las pruebas, y en tanto esas pruebas no se aporten con estudios bien hechos, ¿verdad?, entonces aquí privaría lo que es aplicar el principio de precaución. Hasta tanto yo no estoy seguro que la técnica respeta la vida humana o que la cantidad de muertes embrionarias que ocurren in vitro es equivalente a lo que ocurre en circunstancias naturales, nos tenemos que mover a proteger la vida humana. Eso es un punto muy importante. Y en relación a lo que decía Gabriela antes, yo quisiera decir que no fue mi idea aplicar ningún tipo de falacia. Lo que yo quise hacer fue poner en la palestra que el juicio de la Corte en que sentencia a Costa Rica por condenar in vitro en razón de que el embrión, dice la Corte, cuando no se implanta no tiene derechos, sería equivalente, y lo vuelvo a decir
porque es igualmente cierto, sería equivalente a decir que un embrión clonado humano no tiene ningún derecho y por lo tanto lo puedo crear. No es ninguna falacia lo que estoy haciendo una comparación para que nos demos cuenta de que en términos de la reproducción humana, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque el ser humano tiene una dignidad especial, la dignidad a su respeto a su vida, la dignidad en el modo en que debe ser procreado, y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado en este contexto. Muy bien, estamos llegando a nuestra segunda pausa en el programa Sobre la Mesa. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en unos breves instantes. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de fecundación in vitro. Les recordamos que pueden ver las repeticiones de este programa los días sábado a las 8 de la noche, los días domingo a mediodía y los días lunes a las 4 de la tarde. Doña Gabriela, ¿cómo podemos llegar a generar, digamos, un consenso, ¿verdad? ¿Es posible llegar a tener, digamos, más o menos un consenso que nos permita que utilizar la técnica de la fecundación in vitro en el país, más allá, digamos, de las discusiones, que ya ahora un decreto, pero bueno, ahora hay un recurso en constitucionalidad contra este decreto, ¿verdad? ¿Cómo generar como esos canales para lograr acuerdos? Bueno, y un paréntesis antes, porque no quiero que eso quede como un cabo suelto. El concepto persona no es un concepto científico. Adriana dijo que embriológicamente, ¿verdad?, se define. No, el concepto persona es un concepto filosófico y es un concepto político, ¿verdad? Obviamente, cuando estamos hablando de embriones que son producidos por el óvulo de una Homo sapiens sapiens y el espermatozoide de un Homo sapiens sapiens, pues por supuesto que es un embrión humano. Nadie ha dicho lo contrario. Lo que no podemos hacer es asociar la existencia de un embrión humano con la existencia de un sujeto moral que goza de derechos. Cierro ahí para contestarte. Los consensos en este momento no son un requisito para que la fecundación in vitro se aplique. Me voy a explicar. Las personas en este país pueden tener y tienen toda la libertad de estar enojadas con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que les parezca una aberración, de que estén profundamente indignadas. Eso puede seguir sucediendo, pero tenemos una obligación y es cumplir con la sentencia. Entonces, en el momento en que el Estado tiene la obligación de cumplir con la sentencia, lo que sigue es definir la mejor ruta con los mejores estándares científicos y éticos para regular la técnica. Y esa es la discusión que me parece no hemos logrado dar todavía. ¿Por qué digo que no nos tenemos que preocupar ya por un consenso? Porque tenemos una orden de carácter supraconstitucional. A las personas que insisten en afirmar que Costa Rica puede desacatar una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo lo que les podría decir es que tienen que comenzar un movimiento para que Costa Rica como Estado denuncie la Convención Americana de Derechos Humanos y se retire de la OEA, y de esa manera la Corte ya no tenga jurisdicción sobre este Estado. Si no es así, están diciendo una falsedad, que es que Costa Rica puede desacatar. Tenemos que acatar, y esto ya superó el momento en el que podemos discutir si aplicamos o no aplicamos fecundación in vitro en Costa Rica. Tenemos la obligación de aplicarlo. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Es lo que podemos discutir. Don Claudio, vuelvo a citar a Huxley con la novela. El mensaje al final es que el mundo feliz no existe. Modificamos una serie de cosas para crear una sociedad perfecta, pero eso trajo consecuencias, ¿verdad? Incluso en un pasaje de la novela, uno de los personajes cansado de esa sociedad, digamos, modificada, dice: yo no quiero comodidad, yo quiero a Dios, quiero poesía, quiero peligro real, quiero libertad, quiero bondad, quiero pecado. La pregunta es, ¿qué implicaciones trae para el país? Pues usted puede visualizar como las tres principales retos y desafíos, ¿verdad?, que tiene el país delante, digamos, de esta implementación de la sentencia. ¿Qué retos tiene? Yo creo que el reto más importante es desmarañar, porque a final de cuentas están hablando con un técnico que sabe aplicar una técnica
yo no puedo venir a discutir de leyes con ustedes. No puedo, yo no estoy preparado para eso. Puedo decirle cuál es mi punto de vista, pero desenmarañar esto de tal forma que podamos tener una práctica en la cual podamos ofrecer a las personas que requieren la fertilización in vitro una técnica adecuada y que vaya a tener resultados. Quiero decir algo que hace rato me pica la lengua por decirlo. Lo que nosotros hacemos no es crear embriones, por Dios, de eso no se trata. No se trata de eso. Si fuera eso es muy fácil. Nosotros tenemos que pensar en bebé en casa, en que la pareja, la mujer que solicitó la técnica tenga la posibilidad de poderse llevar un bebé a casa. Lo digo y lo contextualizo en una mujer de más de 40 años, en donde sabemos que la posibilidad de que sus embriones tengan un problema y no puedan generar un embarazo es muy alta. No se trata a esa mujer de decirle vamos a crear un embrión, pero posiblemente ese embrión no va a generar un embarazo y un bebé en casa. Entonces todas estas cosas, bueno, hablo en este momento por mí, yo lo converso con mis pacientes y hablamos de números, aunque sea muy frío. Yo les digo, disculpen, esta es la parte más fría de lo que yo hago, pero necesitamos hablar con números para que ustedes puedan tomar decisiones, ¿ok? Es caro, es muy caro. Ayer hablaba con una colega de ellas, con una psicóloga que llegó al consultorio, y yo le decía, si tienes acceso al dinero para hacerte una fertilización in vitro, nadie tiene por qué criticarte cómo vas a usar tu dinero. Si quieres, úsalo con esto, si quieres, no. Pero tenías derecho a venir y conversar y saber cuáles son las opciones que tiene. Yo estoy de acuerdo con Gabriela, creo que es un compromiso de ellos que no creen en fertilización in vitro, estar aquí y hablar como están hablando de lo que ellos creen, pero de ahí a no poderlo hacer, me parece que hay un gran espacio. Y quien no crea en la técnica, por favor, no se la haga. Nadie lo va a obligar a hacerlo. El otro gran reto es que la Seguridad Social lo haga. Sería maravilloso. Y yo pienso que sí se puede. Han hablado que cuesta muchísimo dinero y la Seguridad Social está lista para hacerlo. Los medicamentos los tiene y tiene el personal para poderlo hacer. Los números que dieron no son reales. Bueno, se generó toda una gran polémica alrededor. Don Alejandro, desde ese lado quiere además poder hablar, y en ese sentido, un poco con lo que yo también le preguntaba a Gabriela, ¿cómo lograr generar condiciones, tal vez no, como decía Gabriela, ya hay una sentencia, sino para que efectivamente se aplique la técnica de una manera en que logremos estar medianamente de acuerdo? ¿Vos sabes qué es lo que a mí cómo veo yo las cosas? Y yo por eso valoro mucho lo que acaba de decir Claudio de la posibilidad de mencionar lo que uno piensa. ¿Cómo veo las cosas? Yo pienso que Costa Rica, al igual como ha tenido salidas increíbles en el ámbito social y político, en su historia y en el ámbito también del desarrollo sostenible, con sus bemoles, Costa Rica se arrojó la posibilidad de decir, aquí en Costa Rica no hay seres humanos de segunda categoría. Todo ser humano, desde la fecundación en adelante hasta el viejito, un segundo antes de morirse, tiene un estatus que se le reconoce, su vida, su dignidad, en todo momento. Y ese fue el motivo que llevó a la sala a hacer la prohibición en el año 2000. Costa Rica se atrevió a desafiar al mundo en la protección de esos derechos. Al igual, volviendo al tema que no le gusta a Gaby de la clonación, Costa Rica en la declaración, hubo una declaración de las Naciones Unidas en contra de toda forma de clonación humana, propuesta por Costa Rica también. Somos bichos raros, en el mundo somos muy extraños. Me encanta vivir aquí por eso, porque nos podemos dar el lujo de decir, yo con eso no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que haya seres humanos de segunda categoría. Y puede venir una técnica que tiene fines muy lindos, porque el fin, ¿quién lo va a cuestionar? Una pareja que tiene un problema de infertilidad, que quieren tener sus hijos, el fin está maravilloso. ¿Cuáles son los medios que se están ofreciendo para hacer eso? Bueno, a mí me parece
que utilizar una técnica como está actualmente la reproducción asistida, la fecundación in vitro, efectivamente atenta contra la dignidad de la vida humana. Pero entonces aquí viene la pregunta, y es donde yo quisiera, y ese es un punto en que yo creo que sí podemos lograr consenso, es cómo deberíamos nosotros mejorar la atención de las parejas con infertilidad en Costa Rica, porque realmente, por experiencia propia de muchas decenas de parejas con infertilidad que conozco, les puedo decir, al igual que estoy seguro que ustedes también, y Claudio por supuesto por su profesión, podemos decir que en general, con muy honradas y contadas excepciones, los tratamientos que se le dan a las parejas con infertilidad son muy deficientes y ellas necesitarían ser tratadas de una manera mucho más oportuna, mucho más digna, mucho más rápida, y ese es un punto en que primero nos podríamos poner de acuerdo y luego ver si nos podemos poner de acuerdo con ese otro aspecto. Yo quisiera sumarle nada más esto que dice Alejandro, porque, y que concuerdo con don Claudio también, ¿verdad?, del acompañamiento integral que deberían tener las parejas. Un acompañamiento médico, psicológico, porque la gran mayoría de las que llegan a un hospital o a una clínica privada no tienen ese acompañamiento, no cuentan probablemente con la parte económica, ni saben dónde encontrar estos recursos, ¿verdad? Y es fundamental que, incluso casos que yo misma he atendido, parejas que han pasado por una crisis, que han pasado por un proceso problemático, etcétera, trabajan esto a nivel terapéutico y logran inclusive un embarazo sin someterse a ningún tratamiento médico también. Entonces a veces estamos hablando de parejas que esperaron incluso con el tema de adopción, etcétera, y logran un embarazo a veces sin tener que someterse. Algunas son sometidas a estos tratamientos y no logran aún hacer un embarazo. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo más atrás que nadie está analizando y que sinceramente en el Seguro Social no se les está dando ese acompañamiento que ellas merecen y necesitan. Adriana, te iba a hacer la pregunta antes y te la voy a hacer. Digamos, el tema de la concepción me parece que es fundamental en la discusión. Ustedes dicen y argumentan que, digamos, la concepción se da desde la fecundación, independientemente si se implanta o no, ¿verdad? Pero la Corte dice que digamos, la concepción es el complemento de las dos. Entonces, ¿cómo compatibilizar o por qué la Corte, que es un organismo que defiende los derechos humanos, da una resolución que para ustedes atenta contra lo que ellos protegen, ¿verdad? Es decir, ¿cómo se explican ustedes eso? Claro, bueno, tengo que hablar, igualmente concuerdo con don Claudio cuando decimos que, ¿a dónde volver? Que no soy experta, no sé por qué los jueces tomaron la decisión que tomaron o quién los asesoró en esa decisión. Lo que sí es que no utilizaron la información que está al alcance de todos, que está en Google, que ustedes pueden buscar y encontrar como en un libro de embriología o un documento de internet. Es tan sencillo. Y además tengo que decir otra cosa, hay intereses pues económicos, políticos, que sabemos que van a tergiversar un poco este tipo de decisiones. Y no es que es mi punto de vista porque esta es la teoría de Adriana Astúa, es que es un punto de vista meramente científico que define el inicio de toda vida humana, que doña Gabriela le llama persona hasta después de que nace o hasta después de los 7 o 14 años, no lo sé, pero que somos seres humanos y que de un embrión humano no va a nacer después un elefante. Es que solamente puede nacer un humano. Entonces, ¿qué otra explicación le da a usted? ¿Verdad? Cuando nos hablan de preembrión, no existe tal cosa. Lo que existe es el embrión como tal. No sé si Alejandro que quería... Bueno, tal vez, qué pena, más bien muchísimas gracias por haber participado hoy en Sobre la Mesa, pero bueno, ustedes saben que desde el inicio del programa hablábamos de que teníamos que hacer como otro programa al respecto porque hay muchísimo que decir, pero además hoy queremos hacer un homenaje a una persona que concibió lo que es este programa Sobre la Mesa desde un inicio. Es una persona que además ha estado siempre apoyándonos desde que se empezó, desde cuando estuvieron otros conductores y que es parte de lo que ha sido Sobre la Mesa durante estos 2 años y resto.
Este es, digamos, el homenaje que le hacemos a doña Juani Guzmán, que, bueno, que nos deja por un tiempito, pero que no queríamos pasar de largo, ¿verdad? Hacerlo visible, que ustedes también conozcan la cara de las personas que han estado detrás y decirle, Juani, esto no es, por supuesto que es un adiós, es un hasta pronto y esperamos que cuando regreses de esta gran tarea que tienes a nivel profesional, pues que tenés las puertas abiertas aquí en Sobre la Mesa. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a los invitados de hoy. Ha sido un programa de lujo. Yo creo que el equipo que hemos trabajado aquí en Sobre la Mesa, nos creemos realmente que es un espacio importante, que nos demos la oportunidad, que nos demos el permiso de reflexionar con respeto a la diversidad de criterios, con profundidad y con rigurosidad en el análisis, y de una manera, digamos, un tanto que podríamos decir reposada, es decir, no estar solamente al calor de los acontecimientos, sino precisamente en un momento en el que necesitamos tener los elementos diversos para tomar decisiones. Yo creo que el programa de hoy es un ejemplo de la aspiración que tenemos en Sobre la Mesa, y quiero agradecerles, bueno, a Marcela y a Daniel, que están ahora conduciendo el programa, el personal que estamos siempre detrás y que ahora por razones de carácter laboral no voy a estar en Sobre la Mesa, y agradecerles a ustedes que han participado hoy como personas expertas en un tema, digamos, que de alguna manera nos implica a todos, que vamos para adelante, y muchas gracias por el gesto de estar aquí. Además, Juani, digamos, agradecerle el enorme interés, impulso que nos ha permeado a todas las personas que trabajamos en Sobre la Mesa, ese deseo de tener un programa que pueda llegar a las personas que siempre ven el programa. Y también tenemos otro pequeño presente. Voy a caminar un poquito. Decidimos traer una esfera de las que las personas ya conocen de Costa Rica, porque reconoce la entrega, la perfección, la estética, la espiritualidad representada, digamos, en la cosmovisión costarricense. Por eso escogimos una esfera costarricense, porque representa todo eso, y usted nos imprimió a cada uno y a cada una de nosotras y de nosotros eso. Si quiere, le sostengo las flores. Ay, muy hermosa, muchísimas gracias. Yo creo que esto nos refiere como a una aspiración que compartimos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados, y les esperamos la próxima semana acá en Sobre la Mesa.